Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora en la que me estés escuchando. Mi nombre es Rocío y te doy la bienvenida a mi canal Desde el Umbral. El día de hoy quiero hablarte de unos misteriosos personajes en quienes se basaron para crear la famosa película protagonizada por Heath Ledger que lleva como título El Devorador de Pecados. Pues bien, cierra puertas y ventanas, apaga bien las luces y acompáñame. Retrocedamos en el tiempo hasta principios del siglo XVI. Imagina una humilde casita en cualquier lugar en Inglaterra. Allí, en una fría noche, una tristísima escena se desarrolla en una de las estancias de esta vivienda. Una madre rota de dolor y envuelta en llanto abraza el cuerpo inerte de su joven hijo, que minutos antes había fallecido entre sus brazos. El muchacho había sido herido en batalla y con sus últimas fuerzas consiguió llegar a casa para dar el último adiós a sus padres. La mujer tiene mucho miedo de que el alma de su hijo sea condenada a pasar toda la eternidad en el infierno, ya que no hubo tiempo para que éste pudiese haber recibido una confesión ni los últimos sacramentos. Minutos después, entra en la casa el padre del joven, acompañado de un extraño hombre que viste con una túnica oscura y una enorme capucha cubre su rostro. El sujeto camina encorvado, como si sobre sus hombros cargase un enorme peso. Al verle, los que estaban en la casa se apartan aterrorizados, como si de este sujeto proviniesen los males más terribles del mundo. Pues bien, el desconocido ingresa en la estancia donde reposa el cuerpo del chico. Allí, a su lado, en la mesita de noche, hay un cuenco con cerveza y un pequeño trozo de pan. Este sujeto se acerca, toca el cuerpo del joven y comprueba que aún está tibio. Inmediatamente, de su túnica extrae una pequeña bolsita de cuero y de esta un trocito de tiza con la que dibuja unos extraños símbolos. Acto seguido, coge el cuenco y con él realiza unos movimientos sobre el cadáver y al terminar se bebe la cerveza. Una vez terminado esto, coge el pan y lo pasa sobre el pecho del difunto mientras dice: «Doy alivio y descanso a ti, querido hombre, para que no vagues por nuestros campos ni en nuestras veredas, y por esa paz yo empeño mi alma». Al acabar estas palabras, se come el pan, sale de la estancia y de la casa. Una vez fuera, el padre le entrega unas monedas y el extraño las coge sin decir nada, se marcha en mitad de la noche. Todos en la casa respiran aliviados, ya que el alma del chico se había salvado gracias al devorador de pecados. Pues bien, quiero comentaros que entre los siglos XVI y XIX, esta escena o escenas similares fueron muy frecuentes en toda Europa, ya que los devoradores de pecados efectivamente existieron y estuvieron muy activos, puesto que los europeos tenían la creencia de que si alguien fallecía sin recibir la confesión ni los sacramentos mortuorios, su alma iría directamente al infierno. Pero si el difunto se negaba a ir a este lugar, su alma quedaba automáticamente anclada aquí en la tierra, condenada a vagar eternamente y a atormentar a los vivos. Es por eso que la figura del devorador de pecados fue muy recurrida en este periodo de tiempo. No se sabe exactamente cuándo ni dónde tuvo origen este personaje. Algunos especulan que puede tener sus raíces en el pasaje bíblico de Levítico 16, 21-22, donde se habla sobre el chivo expiatorio. Pero no se tiene nada en concreto. Su origen en realidad se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que un devorador de pecados es un hombre que acepta como propios los pecados de otra persona para poder salvar su alma. Así, al tomar estos pecados, el alma del auxiliado
va al cielo, limpia, sin mancha. Es como una especie de manera de ganar almas para Dios y quitárselas al demonio. Entre los pobladores de Europa, el devorador de pecados era un sujeto que causaba muchísimo temor y muchísima repulsión, ya que estaban convencidos de que este sujeto cargaba en su alma cosas realmente horribles. También creían que este sujeto, en el momento de devorar los pecados de otra persona, sabía lo que había hecho el difunto en vida, y era por eso que cargaba todo ese peso, toda esa maldad, y esta era la que le hacía caminar siempre encorvado y lucir un aspecto avejentado, aunque este sujeto fuese joven en realidad. Pues bien, ser un devorador de pecados no era fácil, ya que estaban sometidos a algunas reglas que bajo ninguna circunstancia debían incumplir. La primera indicaba que no se podían negar a acudir a ningún llamado, sin importar quién fuese el muerto ni qué había hecho. Así es que daba igual que fuese un campesino inocente cuyo mayor pecado haya sido robarle una cabra al vecino, o podía tratarse también de un despiadado criminal. Ellos no podían negarse a auxiliar a nadie. La segunda norma indicaba que la persona tenía que haber fallecido sin haber recibido los últimos sacramentos, por cualquier motivo, ya sea que no hubiese un párroco cerca o que no le hubiese dado tiempo de llegar antes de que la persona muriera. Pero si una persona sí recibió los servicios religiosos, pero sus pecados fueron tan horribles que la Iglesia no pudo perdonarlos, el devorador no podrá hacer absolutamente nada y este individuo quedará condenado. Algunos piensan que los devoradores de pecados eran mendigos que aceptaban este oficio para conseguir algo de alimento. Otros piensan que se trataba de hombres muy avariciosos, dispuestos a lo que fuera con tal de enriquecerse. Pero no, nada más lejos de la realidad, ya que la tercera regla prohibía estrictamente cobrar por el servicio. Ya que se trataba de un auxilio espiritual, este debía ser gratuito. Pero si la familia del difunto deseaba entregarle unas monedas o algo de comer o quizás una gallina, lo que fuera, sí que podía aceptarlo, pero nunca podía pedir nada a cambio. La cuarta de las reglas a las que estaba sometido le prohibía tomar cualquier cosa de la casa del difunto, ni siquiera un trocito de pan. Nada. Aunque estuviese muy hambriento, daba igual. Él no podía coger nada que no le dieran. La quinta regla indicaba que el cadáver de la persona aún debía estar tibio, que llevase poco tiempo de haber fallecido. Esto es porque la gente creía que mientras un cadáver se mantenía tibio, el alma todavía seguía ahí y así había tiempo para salvarla. En cuanto el cuerpo se enfriaba, era una clara señal de que el alma ya se había desprendido y estaba dispuesta a marchar. La sexta norma decía que el devorador de pecados no podía tener una familia. Él debía dedicarse en cuerpo y alma a su misión. ¿Y quién podía convertirse en un devorador de pecados? Pues el candidato ideal era aquel hombre que ha perdido a todos sus seres queridos. Otra de las normas especificaba que no podía tener un trabajo, ni tan siquiera propiedades. Esto condenaba a este pobre sujeto a vivir en la pobreza más absoluta y depender de la caridad ajena o lo que los familiares de un difunto quisieran entregarle. Estos pobres hombres eran errantes, solían vivir en cuevas, en casitas abandonadas o en algunas ruinas. Además, su oficio les hacía ser temidos y despreciados por todo el mundo, peor que si tuviesen la peste o la lepra. La octava regla los sometía a que ellos no podían confesarse
y tampoco pedir perdón por sus faltas. Esto se debe a que para la Iglesia los devoradores de pecados eran enemigos, como una especie de competencia desleal, ya que ellos asumían como propios pecados que en muchísimas circunstancias podrían resultar imperdonables. Eso sin contar que le quitaban algo de trabajo a los sacerdotes. Y la novena regla, que era la más importante, lo sometía a un estricto silencio. Es decir, el devorador de pecados no podía contarle a nadie lo que hacía ni lo que sabía de otras personas. Todo debía ser un estricto secreto que él debía llevarse a la tumba. Por último, se sabe que antes de morir, el devorador de pecados estaba obligado a traspasar el don y el secreto a otro hombre que tuviese las características adecuadas para ser un devorador de pecados. Con esto se garantizaba que nunca dejase de haber alguien dispuesto a prestar este servicio espiritual tan valioso. Pues bien, ya que conocéis las reglas, pues podemos pensar que ¿quién querría dedicarse a un oficio como este? Todos son desventajas. Pues bien, había quienes lo aceptaban, ya que aceptar como propios estos pecados también podía tener una ventaja. Así es, estos hombres eran una especie de elegidos para llevar a cabo esta misión, y se creía que un devorador no podía fallecer antes de pasarle el don a otra persona. Incluso ha habido personas que han llegado a creer que esto los convertía en personas inmortales, ya que al no poder pasar el don, pues no podían fallecer. Pues bien, cuando este devorador de pecados traspasaba el don a otro elegido, él moría instantáneamente, y así su alma quedaba completamente limpia, como si fuera la de un recién nacido, sin ninguna mancha, y por tanto se iba derecho al cielo. Así que era una ventaja, en cierto modo, ser un devorador de pecados, ya que el premio no estaba en esta vida, sino en la otra. Pues bien, los devoradores de pecados solían ser hombres que habían perdido a su familia y sus posesiones, todo cuanto tuviesen en esta vida terrenal. Hombres a los que no les quedaba ningún motivo para seguir viviendo. Por lo general, el elegido aceptaba desempeñar esta labor, ya que no tenía nada que lo anclara a este mundo. Había perdido su familia, había perdido sus tierras, todo lo que tenía. Los mejores candidatos solían ser aquellos soldados que tras volver de una guerra estaban solos y pobres. Pues bien, ya que nadie vigilaba que estos hombres cumpliesen las reglas a las que estaban sometidos, ellos eran muy escrupulosos en su trabajo, ya que había mucho en juego y era la vida eterna, no era cualquier cosa, una eternidad en el cielo. Pues bien, ellos desempeñaron su trabajo y eran muy conocidos, pero a partir del siglo XVII, en muchas partes de Europa, comenzó a llevarse a cabo una brutal persecución de devoradores de pecados. A los que fueron cazados fueron llevados a la hoguera o a la horca. Algunos otros corrieron con suerte y fueron protegidos y ocultados por aldeanos que no deseaban quedarse sin estos individuos. Aquellos que consiguieron sobrevivir formaron una especie de sociedad secreta. Algunos decidieron embarcarse al Nuevo Mundo, huyendo de la persecución, y allí, también en la clandestinidad, continuaron ejerciendo su oficio. Según algunos testimonios, con el correr del tiempo y la modernización, los devoradores de pecados fueron perdiendo trabajo. La gente era cada vez menos creyente y aquellas tradiciones antiguas iban abandonándose poco a poco. Esto provocó que estos sujetos fuesen llamados, en mayor parte, por individuos sin escrúpulos que se sabían condenados de antemano al fuego eterno.
Estos sujetos, por lo general, eran tipos con dinero, con poder, que no estaban dispuestos a arrepentirse ni a cambiar. Así que pensaban que podían engañar a Dios y contrataban a estos sujetos previamente, antes de morir, para que simplemente engullera sus pecados. Se sabe que el último devorador de pecados, al menos del último que se tiene noticia, se llamaba Richard Munslow y vivía en Shropshire, en Inglaterra. Este hombre falleció en 1906 y sus restos descansan actualmente en la iglesia de Santa Elena. Si hacemos caso a la leyenda, quizás, solo quizás, Munslow, antes de morir, trasladó el don a otra persona. Y quizás, solo quizás, haya algún devorador de pecados en alguna parte del mundo. Probablemente se encuentre cautivo, sujeto, por algún tipo sin escrúpulos y perverso, que piense que utilizando estos servicios va a salvarle de lo que le corresponde. O quizás, solo quizás, por algún lugar en el mundo, deambula un vagabundo dispuesto a prestar el último auxilio a alguien. Espero que este programa os haya gustado y si fue así, os pido que os suscribáis a mi canal y le deis clic a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Pues bien, os agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy y hasta la próxima.